Apóstoles de los Dos Corazones, Guatemala, y su Centro de Formación y Evangelización, Regnum Mariae, presenta San Luis María Griñón de Montfort y el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Oh Jesús, que vives en María, ven a vivir en nosotros tus siervos, con tu espíritu de santidad, con la plenitud de tus dones, con la perfección de tus caminos, con la realidad de tus virtudes, con la comunión de tus misterios. Domina en nosotros sobre todo poder enemigo, por tu Espíritu Santo, para gloria del Padre. Amén. Totus tuus. San Luis María Griñón de Montfort, fundador y predicador apostólico. Su nacimiento es el 31 de enero de 1673 en Montfort, Francia. Su fallecimiento es el 28 de abril de 1716 en San Lorenzo, Francia. Su beatificación es en el año 1888 por el Papa León XIII. Su canonización es en el año 1947 por el Papa Pío XII. Sus órdenes religiosas fundadas son la Compañía de María, o Misioneros Montfortianos, las Hijas de la Sabiduría y los Hermanos de San Gabriel. Su fiesta se celebra el 28 de abril. Su nombre de Montfort lo toma rindiendo tributo en el lugar de su nacimiento, y el nombre María lo incluye al de Luis el día de su confirmación. San Luis nos dice respecto al tratado: estoy escribiendo lo que durante años he enseñado en mis misiones pública y privadamente, no con escaso fruto. No se tienen datos para fijar la fecha precisa de composición del tratado, pero el hecho de que Montfort aluda a una experiencia de tantos años hace suponer que su escrito lo realizara hacia el final de su carrera misionera. De sus breves 16 años de sacerdocio, sabemos que 10 los dedica a las misiones. Tradicionalmente se ubica este escrito en 1712, pensando que Luis María pudo aprovechar su descanso obligado durante un duro invierno entre 1710 y 1711 para ordenar el plan de la obra, y que el otoño de 1712 hubiera sido el tiempo propicio para escribir, quizá con un complemento de varios meses de retiro en la segunda mitad de 1715. Como previsto por el autor, el manuscrito estuvo sepultado en las tinieblas y el silencio de un cofre, tal como aparece en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 114. Es importante aquí anotar que los numerales no se encuentran en el manuscrito, sino que fueron insertados por sus hijos espirituales en las publicaciones de su libro para facilitar su estudio. Escondido en San Lorenzo, lugar en donde muere, para escapar a las embestidas de la Revolución Francesa, que venían destruyendo todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica. Allí escondido, enterrado en este cofre, permaneció el manuscrito olvidado, ya que todos sus hijos espirituales habían sido asesinados al llegar
los rebeldes de la Revolución Francesa, hasta el 29 de abril de 1842, cuando fue descubierto por uno de los jardineros de la casa madre, quien rápidamente lo llevó al bibliotecario. Este se dedicó a confirmar que había sido escrito por su padre fundador, encontrando en la letra una perfecta consonancia con la de San Luis de Montfort. Es entonces cuando comienza su divulgación como una obra maestra, como uno de los libros más universalmente conocidos y apreciados del catolicismo contemporáneo, y uno de los que más han contribuido a fomentar la piedad cristiana en el mundo entero. Cuando se encontró este volumen manuscrito, aunque todas sus hojas estaban separadas unas de otras, todas bien conservadas, faltaban algunas partes del principio y del final. Por la constitución de los fascículos se calcula que faltan entre 84 a 96 páginas. Desaparecido el título original en las páginas iniciales perdidas, quienes prepararon la primera edición del Tratado de la Verdadera Devoción a María optaron por titular la obra de esta forma, debido al contenido de sus páginas, y como subtítulo se generalizó el propósito que Montfort mismo da a su obra en el numeral 227, Preparación al reinado de Jesucristo. En síntesis, el interés suscitado por el tratado se debe a un conjunto de características que hace de él un libro denso de significado y valores. Se caracteriza por poseer un estilo claro y conciso, un lenguaje sencillo y popular, una doctrina sólida y profunda, un tono convincente e inspirado, un testimonio de vida y experiencia apostólica. Como fuentes de su obra, San Luis María reconoce en el numeral 118 que ha leído ampliamente libros concernientes a la Santísima Virgen y que ha estado en contacto con las personas más santas y sabias de los últimos tiempos que hablan de ello. Hemos de recordar que San Luis, mientras era seminarista, tuvo la oportunidad de ser el bibliotecario del seminario más prestigioso de la Francia de ese entonces, San Sulpicio. Él mismo nos narra que se dedicó tenazmente a recorrer todas las obras que tenían que ver con el tema de la Santísima Virgen María, y de la misma forma afirma que conoce a estas personas santas y sabias, ya que muchos de sus maestros en el seminario de San Sulpicio eran tesoreros de la espiritualidad mariana más profunda de los tiempos. Lo que hizo pues Luis María de Montfort fue darle nuevas perspectivas a una devoción ya conocida y promovida por otros autores anteriores a él. La experiencia vivida por el misionero de manera personal e íntima es para él un criterio de eficacia espiritual, y esto es precisamente lo que le da tanta fuerza y mérito a su obra. San Luis María Griñón de Montfort puede decir,
a voz llena que él buscaba encontrarse con la sabiduría encarnada, Jesucristo, pero que fue en esta búsqueda que llegó a la conclusión que nos comparte en una de sus frases más conocidas: María no es el centro, pero está en el centro. Este itinerario de vida lo lleva a confirmar en primera persona la eficacia de esta doctrina, reforzada de manera probada por las prácticas interiores y exteriores que él particularmente propone. Una de las mayores riquezas del Tratado de la Verdadera Devoción fluye de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, a los que constantemente hace referencia en todo el texto, y en general de la tradición viva de la Iglesia. Sabemos que San Luis María Grignion de Montfort es considerado como uno de los teólogos más grandes, a la altura quizá de San Juan de la Cruz. Hoy algunas expresiones y términos literarios tienen que ser interpretados conforme a las sensibilidades de los tiempos. Sabemos que el libro fue escrito en el siglo XVIII, de tal forma no podemos apartar nuestra mirada de la época histórica que rodeaba este escrito. El sentir de la Iglesia sobre la solidez de la doctrina expuesta en el tratado y la validez de su eficacia es cada vez más claro y significativo, y reconoce en Montfort a uno de los apóstoles e intérpretes más autorizados de la presencia y función de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Genialmente, San Luis siempre se refiere a la Santísima Virgen María, insertándola en el centro mismo y en referencia a cada una de las personas de la Trinidad, y en su función desde ahí, en particular a cada persona y a la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Montfort es el maestro por excelencia de la devoción mariana. Así es reconocido hasta la actualidad, de tal forma que existe una corriente que pide el doctorado en Mariología de San Luis María Grignion de Montfort. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Totus tuus.